hablar del Señor. Ya. Los nervios me... ¿En serio pasó? ¿Sí? Sí. No parece. No parece porque Dios lo hace posible. Pero sí, no me da... Wow. Decíamos que el tema del espíritu del Ruach es bastante... no es fácil de poder entenderlo más cuando ya nosotros tenemos un concepto, una idea de que se nos ha enseñado. ¿Amén? Cuando usted escuche, cuando vamos yo le pregunto, si le preguntara a usted ¿qué es el espíritu suyo? ¿Qué es su espíritu? ¿Qué me respondería alguno de ustedes? ¿Qué entiende usted que es su espíritu? Yo creo como las ganas, el ser de uno. Cuando uno dice, oh, esa persona no tiene espíritu, o sea, está apagado. Bueno, tú ya tienes una idea. Pero yo sé que si alguien no ha escuchado acerca de lo que hemos hablado del espíritu, puede ser que tenga otra idea de espíritu. Un hábito de vida para uno mismo. Amén. ¿Por qué pregunto esto? Porque generalmente cuando se habla del ser humano, ¿cómo se percibe el espíritu en el ser humano? De acuerdo a la tradición. Ajá, amén. Como persona. Amén. ¿Qué pasa con el espíritu del hombre cuando el hombre perece? Ya, ¿no? Amén. Entonces, pero hay personas que no creen eso. Hay personas que no creen que el espíritu, cuando la persona muere, el espíritu ya se acaba. Sino que creen que va a ¿qué? Que va al cielo, ¿verdad? Y que el espíritu es el que va a Dios. Y en realidad, si tenemos en cuenta el concepto de la palabra hebrea de Ruach, del espíritu, en realidad el espíritu nuestro va a Dios, pero no como lo entendemos nosotros, sino en el concepto que tiene la palabra. Y para eso vamos a ir a leer algunos pasajes donde vamos a encontrar la palabra espíritu, y allí vamos a poder mirar. Vamos a encontrar que en algunas partes no vamos a encontrar la palabra Ruach, sino que vamos a encontrar otra palabra que no habla de espíritu. Amén. Porque la traducción, uno de los problemas de la traducción es que cuando la persona traduce la palabra, él trata de traducir de una manera que la persona que lee en su cultura y en su contexto pueda entender lo que la escritura dice. Pero claramente está privando a esa persona de que conozca el concepto original de las palabras en que fue escrito ese texto, esa escritura. Amén. Yo busco aquí un momentito la palabra. Vamos a Génesis 26:35. Buscan su texto allí. Vamos a leer algunos textos y usted me va a decir a qué se refiere realmente la palabra Ruach, espíritu. 26:35. ¿Alguien me la lee, por favor? ¿Cuál le dije? 26:35, ¿verdad? 26:35, sí. Amén. Por favor. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Amén. Vamos a hablar del contexto de ese texto, de que ¿quiénes fueron amargura de espíritu para Jacob y para Isaac y Rebeca? Esaú. Lea el texto anterior. Perdón. El 34.
34. Sí, a ver qué. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri. Ujú, Beri es ateo. Y a Besema, hija de Elón. ujú. Elón eteo. Amén. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Amén. Ahora, ¿qué entendemos allí? De que esas dos mujeres fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Qué entendemos por espíritu? ¿Qué fue lo que se amargó de ellos? Las costumbres que tenían. ¿Ah? Las costumbres que tenían esas mujeres que eran cananeas. Sí, pero concentrémonos en la parte de que Yexá y su esposa fueron amargura. Eso se convirtió en amargura para ellos. Pero ¿por qué dice que en amargura de espíritu? ¿Qué tiene que ver el espíritu con la amargura? ¿El ánimo? ¿Algo más? ¿Alguien pudiéramos nosotros pensar en nuestra cultura de que el que alguien me fastidia la vida me está perjudicando espiritualmente? ¿Lo entendería yo así? ¿Lo entenderíamos nosotros en nuestra cultura así? No, lo vemos en el contexto del ánimo, ¿verdad? O del carácter, o de los sentimientos. Amén. Pero en hebreo vamos viendo de que la palabra rúa, la palabra espíritu, tiene que ver con el ánimo de la persona, cómo la persona se siente. Amén. Amén. Eso es una de las cosas. No es que solamente está relacionado con el ánimo, pero hay que ir entendiendo que el espíritu tiene que ver con mi estado de ánimo, cómo yo me siento. Si estoy contento, si estoy triste, si estoy amargado por algo. Amén. Si estoy confiado. Entonces tiene que ver con lo que yo hago. Vamos a mirar otro. Vamos a Génesis 41:8. Génesis 41:8. En sí, este es el 35 del ánimo. Sí, tiene que ver con... Doctor, en ese caso, las dos mujeres no eran seguidoras de Dios. No, eran adoradores de otros dioses. Ahí está la amargura del hombre. Fueron amargura para Yixá y para Rebeca, por cuanto claramente la costumbre de ella y la cultura de ella claramente les... Es como cuando usted convive en tu casa siendo creyente y convives con alguien que no es creyente y tú ves cómo hace vive como vive y hace lo que vive y tú no te sientes cómodo, no te sientes a gusto en tu propia casa porque hay alguien que está haciendo lo que tú sabes que no es agradable a Dios, que no es bueno. Amén. Entonces eso te incomoda en tu vida. Pero si lo llevamos al contexto de la Escritura, eso lo que en realidad está causando es que tu espíritu se está afectando. Amén. Entonces el espíritu de uno se afecta con lo que sucede alrededor de uno. Y le puede afectar directamente a uno en su estado de ánimo. Amén. Y hace que uno entonces se comporte de una manera que uno no debe comportarse, porque al tú amargarte, al tú afectarte por lo que otro hace, ya no le respondes igual, no le hablas igual, no lo miras igual. Entonces lo que hace es que el espíritu también empieza a manifestarse en tus actitudes. Amén. Y lo que hace es que vas a pecar, vas a hacer algo que no debes hacer. ¿Por qué? Porque no estás lidiando con una situación que te está perjudicando. Amén. Que hoy en día pues también se conoce como el estrés. Me estoy estresando, dice la gente. Es lo nuevo. Ok. ¿Cuál es de yo? Génesis 41:8. ¿Alguien que me lo lea? ¿Otra persona? ¿O Jorge mismo, si puede? Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de espíritu y a todos sus sabios y le contó Faraón su sueño, mas no había quien le pudiera interpretar al Faraón. ¿Cómo se levantó el Faraón? Agitados, Que estaba ¿qué? Agitado su espíritu. Su espíritu. Amén. Ahora, ¿cómo el sueño vino a afectar al Faraón? ¿En qué sentido? ¿En que afectó su qué? Su espíritu. Ajá, Su pero estado de ánimo, su ánimo. su estado de ánimo. ¿Cómo se levantó Faraón con lo que soñó? Desesperado.
pues estaba preocupado, estaba agitado, ¿verdad? Angustiado porque sabía que había un mensaje en el sueño, pero entonces él no podía comprenderlo y eso pues lo iba ¿qué? Como desesperando, agitando, de tal manera que mandó a llamar a todos los adivinos que tenía, o los servidores que tenía, para tratar de que le descifraran. Entonces, el espíritu, vamos viendo que tiene que ver en gran parte, en el caso del hombre, es con su parte anímica. Amén. La parte anímica o emocional del hombre, ¿verdad? Por eso vamos a leer otros textos donde vamos viendo de cómo eso se afecta a la persona si realmente no se cuida. Y vamos a ver cómo, vamos a leer el texto, pero yo no quiero hablar tanto, sino que vamos a leer lo más posible para que vamos viendo. Ahí mismo en Génesis 45, 27, quiero ir en orden para aprovechar el no estar para allá, para atrás y para adelante. Génesis 45, 27. Estamos hablando del espíritu en el caso del hombre, ¿verdad? Dice, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo él los carros de José, que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob, su padre, revivió. Amén. Jacob estaba, su hijo, había sucedido que sus hermanos habían vendido a José. Y eso pues trajo una gran tristeza a Jacob, a tal punto que Jacob no quiso ser consolado por nadie, ni por sus hijos, ni por nada. Y decidió ir en esa tristeza hasta la muerte, dijo él, ¿verdad? Pero de pronto entonces, cuando los hijos van a Egipto y pasa todo lo que pasa en la historia, José le envía unos carros para que lo transporten, ¿verdad? Y cuando sus hijos regresan, y entonces le dicen, mira, tu hijo José está vivo, pues él no les cree. Pero cuando ve los carros que vienen con ellos, entonces dice que, ¿es la escritura? Su espíritu revivió. Ahora, ¿estaba muerto el espíritu de Jacob? No, ¿Qué es lo que pasaba con Jacob? El ánimo. estaba triste, estaba de bajo ánimo. Que estaba abatido, estaba desanimado, amén, había perdido todo ánimo de la vida. Y entonces ahora ve que su hijo está vivo y entonces recobra ¿qué? La vida, el ánimo, la motivación, amén, el ánimo y el deseo de vivir y de ir a verle. Entonces, claramente vemos que en estas tres que vamos leyendo, es que tiene que ver con el estado de ánimo de la persona. Cuando la Biblia habla del espíritu, habla del estado de ánimo. Cuando una persona tiene mucho miedo y pierde todo valor, eso, ¿qué es lo que está afectado allí? El espíritu de la persona, ¿verdad? No tiene fuerzas para luchar, el miedo lo vence, el miedo le puede, y entonces él no tiene. Vamos a ir a un texto que está en el libro de ¿dónde está el texto? En el libro de Josué. Esto tengo aquí. En el capítulo 2 de Josué. Amén. Capítulo 2, versículo 9 de Josué dice: yo sé que, alguien que lo lea en su escritura. Dice, sé que Yahweh os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país están desmayados por causa de vosotros. El 2.9, ¿verdad? Uh-huh. Ok, el 11. El 11 dice,
oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros, porque Yahweh vuestro Elohim es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ok. Cuando los de Jericó y toda la gente de Canaán oyó que los hijos de Israel habían cruzado el Mar Rojo, o el Jardín, el Mar Rojo, perdón, el Mar Rojo y el río Jordán, dice que ellos se llenaron de terror, ¿verdad? Dice el 11, dice, y cuando lo oímos se nos derritió el corazón. Quiere decir que realmente sintieron temor, ¿verdad? Y luego dice que, y no ha quedado más aliento en hombre alguno. No sé si su Biblia dice aliento o dice Aliento. espíritu. Aliento. También dice aliento, ajá. Ok. Ahora, la palabra que está allí en original es ruach. Por eso le dije que en ciertas traducciones la palabra ruach no se va a traducir como espíritu siempre, sino que de acuerdo a lo que el traductor entiende que es el contexto de lo que está hablando, entonces va a poner una palabra de acuerdo a eso. Entonces, aquí vemos que la palabra ruach también se traduce como aliento. Ahora, ¿qué es aliento? El espíritu, entonces. Es el espíritu, amén. Oh. Ahora, pero el aliento en este caso, realmente en el contexto, está hablando de qué? Del estado anímico de ellos. No es del aliento de respirar. Porque el rúa también se refiere como aliento, pero es el aliento de respiración. Amén. Pero en este caso, lo que está hablando aquí es que estas personas tuvieron tanto miedo que el espíritu de ellos se acobardó, a tal punto de que no tenían fuerzas para luchar contra Israel. Quiere decir que ya de por sí estaban vencidos. ¿Amén? Cuando Israel fue a la guerra con ellos, por eso fue que los pudo derrotar, porque Dios puso tanto pavor en esa gente de Canaán para con los hijos de Israel, que el solo verlos los acobardaba. Y entonces el miedo paraliza, el miedo no te deja desarrollar toda tu fuerza, de todo lo que la habilidad que tú tienes. Amén. Entonces cuando habla aquí que dice ella que no, y no ha quedado más aliento en hombre alguno, quiere decir que no había valor en ninguno de esa gente para luchar contra Israel. Amén. Pero, sí. King James pone aquí, ¿qué es courage? Coraje. Coraje. ¿no? Coraje. Coraje, sí. Bueno, ahí, la King Tenía James. más coraje, entonces. Ya. No había ya más. Esta palabra aliento es ruach, está ruach en el Sí, hebreo. pero fíjate que en su Biblia no aparece la palabra espíritu, que debería ser la traducción correcta. Amén, sino que se toma como aliento. Es que si usted lo pone a ver, usa la palabra espíritu, no se siente como tan, porque dice, Pero no quedó para en ellos para el nosotros espíritu. Exacto, para nosotros no. no podemos comprender por qué habla de espíritu ahí. No quedó Pero espíritu. para una persona de Israel de aquella época, claramente él entiende lo que Ruach quiere decir en ese versículo Claro. o en esa escritura. Amén. El espíritu tiene que ver con Aliento, coraje. el valor de la persona, la capacidad de la persona de hacer algo. Y lo que pasa es que perdió todo coraje, todo valor, toda fuerza, realmente perdió espiritual. ¿Ah? El ánimo, perdió todo. El ánimo, amén. Pastor, cuando dice, por ejemplo, cuando Dios hizo al hombre, Ujú. dice, le dio aliento de vida, ¿no? Amén. Entonces está hablando de espíritu. Ok, fíjese que ahí en ese caso la palabra aliento no viene de Ruach. Esa es la confusión. Cuando la Biblia dice que Le aliento que de Dios vida. sopló, ¿verdad? No dice que Dios sopló aliento de vida, sino que Dios sopló en el hombre, el nishma. La palabra del soplar de Dios en hebreo es nishma, Ismael. nishma, con N, nishma. Y ese nishma dice que, y fue el hombre un ser viviente. Fíjese que el soplo de Dios hizo que esa figura de barro, esa forma de barro que Dios había creado, viniera a ser un ser. En hebreo la palabra ser viene de la palabra nefesh. Amén. No,
Nishma es soplar, es el soplo. Y Nefesh es el ser. Ahora, los animales también son seres, ¿verdad? Así que los animales también son Nefesh. Pero los animales no fueron creados por el Nishma de Dios, sino que la misma tierra los produjo. Dios dijo a la tierra, produce animales de toda especie, ¿verdad? Cuadrúpedos, terrestres y todo esto, y de la tierra brotaron. Amén. Así que todas esas especies que están desaparecidas, cuando Dios quiera que aparezcan, ya aparezcan, porque la tierra los puede producir. Los dinosaurios. El poder está o sea, la tierra tiene el poder para crear vida, amén, y producir vida. Lo que el hombre fuimos de diferente manera. Vamos a una palabra para no quedarnos tanto en el tema. Vamos a Génesis 8:1. Vamos a ver otra palabra de... ¿Lo tienen? ¿Alguien que lo lea, por favor? Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Ajá. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ok, fíjense bien que aquí, ¿dónde está la palabra espíritu allí? ¿O rúa? En el viento. La palabra viento. La palabra que el traductor tradujo viento es la palabra rúa. Ahora, ¿por qué no puso espíritu allí? Porque claramente en el contexto al pueblo que él está hablando, pues no va a entender el concepto de espíritu en cuanto al viento. Amén. Pero en la Biblia, rúa también se le atribuye, hace relación al viento. Y hace relación al aire también. Al aire también en la Biblia se le denomina rúa. Amén. Vamos a Génesis 6:17, ¿qué dice? Génesis 6:17. 6:17, sí. ¿Ya leo? Ajá. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Amén. ¿Qué Biblia es esa? ¿Perdón? ¿Qué Biblia usas? La Reina Valera. Ok, entonces dice espíritu. Sí, que haya espíritu de vida. Espíritu es. En No, esa la mía dice tengo aliento. diferente, aliento. En esa dice aliento. Amén. En esa Biblia dice en que haya aliento de vida. Yo tengo espíritu. Amén. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿Qué es lo que va a quitar? Todo espíritu de vida. Amén. A ver, pero ¿qué es el espíritu de vida? Para entenderlo. Si decimos, fíjate bien, si venimos viendo que entendemos Ruach como el ánimo y también ahora lo entendemos como el viento y ahora vemos que la Escritura nos dice de que el espíritu de vida. Ahora, ¿qué es el espíritu de vida? ¿Mm? ¿Qué sostiene nuestra vida? Espíritu. El espíritu. ¿Cuál espíritu? El aliento de vida. No, la verdad porque tenemos que ir El aliento. desenredando todo. El aliento, el respirar, la respiración en la escritura es ruach, es espíritu. Lo que nosotros hablamos de respiración porque respiramos. Pero si Dios quita nuestra respiración, ¿qué pasa con nosotros? Muere. Entonces lo que Dios está diciendo aquí es que Él va a quitar todo aliento, toda respiración de todo ser viviente. Amén. Y solo Noé se iba a salvar. Todos, o sea, quiere decir que todos iban a dejar de respirar. Iban a morir. E iban a morir. Entonces todo el aliento de vida, la capacidad de respirar, Dios la iba a quitar. ¿Y eso qué conlleva? Pues a la destrucción, a la muerte de todo ser viviente. Amén. Entonces vamos viendo de que la palabra rúa, aunque usted
en las escrituras no siempre va a encontrar espíritu, pero va a encontrar otras palabras. Lo que quiero que al final ustedes capten y me digan qué es el concepto de Rúa en la Biblia realmente, tomando en cuenta todas estas cosas que estamos hablando. ¿Qué es lo que ustedes consideran que la escritura hace a relación a qué cuando habla de Rúa? A la vida, al espíritu, a la vida. Al ánimo. Eso es una parte. La fuerza. Estamos hablando de viento, un viento natural, estamos hablando de ánimo, estamos hablando de respirar. Fuerza. Amén. Fuerza. Como una fuerza. Fuerza. Fuerza, Vamos a ver. Así lo veo. Viento, aliento, respiro. Bueno, es una fuerza, pero un poquito, tenemos que explicar un poquito más. ¿Qué tipo de fuerza es? Amén. Vamos a Proverbios 29:11. Amén. A ver, ¿Lo tienen? Bien. ¿Alguien lo puede leer, por favor? El tonto ventila toda su ira, pero el sabio la calma. ¿Es eso? Yo tengo otra versión. Dice, el necio da suelta a todo su espíritu, mas el sabio al fin la sosiega. Aquí dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Amén. ¿Otra traducción que diga diferente? ¿En cuál es que dice espíritu? ¿En cuál traducción, perdón? En la Reina Valera, BRG. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Reina Valera qué? BRG. Reina Valera. BRG. No fuera para la traducción de esa. Pero en el hebreo aparece Ruach. Amén, sí. Ok, entonces lo que estamos viendo, dice que el hombre, ¿qué? El hombre da rienda, ¿qué? Suelta su ira. A toda su ira. Ahora, ¿por qué el traductor traduciría ira en vez de espíritu? ¿Qué es la ira? ¿Qué es el enojo? una fase del enojo. Amén. Pero es un impulso que viene de adentro, ¿verdad? De la mente, porque aquí en la King James Ajá. la produce como dice a full utter all his mind, lo tiene con la mente. Amén. Porque ese es el concepto que tiene. Claramente para nuestro concepto muchas cosas vienen de la mente. Amén. Pero en realidad, ¿de dónde viene la fuerza? La ira es una expresión de enojo, ¿verdad? Pero es algo que brota del hombre, ¿verdad? Que está enojado, que el hombre que es colérico, el hombre que es bueno, la persona que todo el tiempo está molesta y enojada. Iracundo. Amén. Entonces, ¿por qué la escritura relaciona eso? Porque con espíritu. Y volvemos al concepto que ya íbamos formando, ¿verdad? ¿Qué entendemos por espíritu nosotros? ¿Qué es qué? Ánimo, la fuerza. Que es una fuerza. El ánimo es la fuerza que tiene la persona para hacer cosas o no hacer cosas. Amén. Entonces también serían los estados de ánimo. Ahora, ¿qué es el viento? ¿Qué relación tiene la palabra rúa con el viento? ¿Qué es el viento? Una fuerza. ¿O qué es el aire? El aliento. Es una fuerza, pero ¿qué? Una fuerza de aliento. No, es una fuerza, sí, pero tiene una particularidad esa fuerza. Una No fuerza se le de ve. Amén. Es una fuerza que tú no puedes ver.
físicamente, pero sí la puedes percibir. Amén. O sea, el concepto de Ruach, de espíritu en la escritura, tiene que ver con aquello, con esa fuerza, con una fuerza que es invisible, pero que es perceptible. Amén. Entonces, por eso es que vamos a ver de que, ¿por qué se habla de cuando la gente piense, ay, vi un espíritu, o sentí un espíritu? ¿Cómo es que lo sintió? No lo vio, pero ¿cómo sabe de que hay un espíritu por ahí? Cuando las personas hablan de los espíritus. Por el sentir. Job dice en el libro de Job que que un espíritu pasó por frente de él y, dice, y se me erizaron todos los vellos, ¿verdad? Pero claramente él no lo vio, simplemente lo sintió. Sintió el aire que se movió delante de él. Amén. Entonces, ¿por qué decir esto? Porque cuando pensamos cuando en la teología se nos enseña de que la palabra, de que el hombre está compuesto de 3 partes, cuerpo, alma y espíritu, al espíritu se le da una función de como que si el espíritu fuera un ser dentro de nosotros, que el alma y el espíritu son 2 seres como dentro de nosotros. Amén. Ese es el concepto que tenemos los creyentes de lo que es el ser el hombre. Amén. Por eso dicen que cuando la persona muere, entonces el alma se va y el espíritu va a Dios y el alma va a donde tienen que ir, al lugar de tormento. ¿Es como una fuerza humana? ¿Sí? Claro, el Ruach viene a ser la fuerza anímica del hombre. Ahora, no solamente anímica, porque también tiene que ver con fuerza física. Ahora, en el caso de Dios, ¿cómo entendemos el Ruach, el espíritu? Veamos un momentito allí al Génesis 41. Entonces, todo esto lo que vimos está relacionado con el hombre. Ahora vamos a entrar. Ahora vamos a entrar. ¿Por qué hacemos esto? Porque recuerden que en el texto, en la escritura se nos dice que nosotros fuimos creados ¿cómo? A imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces, claramente, nosotros podemos conocer de Dios y entender de Dios a través de nuestra propia vida. Amén. De cómo somos nosotros, pues de cierta manera, en cierto grado, Dios también es como nosotros, porque nosotros somos imagen de Él. O sea, lo que hay en nosotros está en, vamos, Dios tiene alma, nosotros tenemos alma, ¿verdad? Dios tiene alma. Ahora, ¿qué es el alma? El alma es el ser, simplemente. El alma es nuestra existencia, o sea, nuestro ser. Dios nos dio un ser, y somos un ser. Una vez que nosotros morimos, que este cuerpo deja de funcionar, ¿qué pasa conmigo? Dejo de ser. Es sencillo. Somos un ser mientras tenemos vida y dejamos de ser cuando fallecemos. Amén. Y una vez que fallecemos, entonces todo lo que yo soy, ¿qué pasa? Desaparece, deja de existir. Mi ánimo, mi fuerza, mi sabiduría, todo deja de existir. Amén. Entonces, para entender lo que nosotros somos, también entendemos cómo Dios también es en cierto grado. Recuerden que las proporciones en Dios son mucho más infinitas que en las nuestras son muy limitadas. Amén. Pero a través de nuestra limitación podemos ver las proporciones de lo que Dios realmente es. Amén. ¿Qué texto le di, perdón? Génesis 41. Génesis. O sea, una parte hay que decir de que dejamos de existir en el sentido de que ya no tenemos memoria, como dice la escritura, ya no tenemos memoria de este mundo, pero estamos feneciendo la tierra con la esperanza, sí, de volver a la vida. Amén. Porque si decimos dejamos de existir, entonces la gente pensaría de que se acabó todo. No, estamos hablando en el plano terrenal. Amén. Sí, nosotros, todo ser humano, una vez que muere, deja de existir para este plano terrenal. Amén. Ahora, no vuelve a haber existencia hasta que Dios la dé. Amén. Por eso decimos que está muerto. Los muertos están muertos.
ellos no están, de ninguna manera están vivos. Porque si estuvieran vivos, entonces no están muertos. Amén. Y es ahí el concepto que hay de que el espíritu de nosotros está vivo, que alguna cosa no. Lo que retorna a Dios es lo que Él nos dio. ¿Qué nos dio Dios? El soplo, el nisma. Y una vez que yo muero, lo que Dios me dio se va para donde Él, porque es de Él, a Él le pertenece. El que tiene la vida es Dios, no yo. Amén. Y si Dios me dio la asistencia, así mismo me la puede quitar. Una vez que Dios me quita el soplo que me dio, yo dejo de existir. ¿Dónde queda todo lo que yo era? Nada. Dejar de existir es dejar de existir, dejar de ser. Amén. Ahora, ¿cuándo es que esas personas que están muertas pueden volver a ser? Cuando Dios les conceda otra vez levantarse de la tierra. Para está el texto de Ezequiel, lo hemos leído, ¿verdad? 37, donde Dios le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos secos? ¿Verdad? Y el profeta, bien sabio, le dice, Señor, solo tú lo sabes. Y entonces Dios le manda a profetizar, profetiza. Y comenzaron a unirse. Y entonces profetiza el Espíritu, ¿verdad? Y dice que vino un viento y todos los huesos empezaron a unirse, ¿verdad? A unirse, y luego empezó a crecerles músculo y tejido y todas estas cosas, y se pusieron de pie, pero no tenían vida. Amén. Ya estaba el cuerpo. Amén. El Espíritu vino y hizo el trabajo de ¿qué? De formarlos. Amén. De volverlos otra vez a sus cuerpos. Pero le faltaba. Amén. Entonces luego es que Dios le dice al profeta, ordena los 4 vientos y que entre vida en ellos. Y vino, y el profeta entonces profetizó, y vino el viento, el aliento, y entonces recobraron el ser, la vida, la existencia. Amén. Pero todo eso está ahí para que nosotros entendamos que ¿dónde estaban esos que murieron ahí en ese desierto? Ahí estaban tirados. Amén. No estaban en ninguna parte. El espíritu de ellos no vino en ninguna parte. Lo que vino fue el aliento de vida para que ellos retomaran la conciencia de qué, de un ser, de quién soy yo. Amén. Una vez que uno muere, uno pierde la conciencia de quién es. Pero vamos al texto de Génesis 41:38. ¿Lo tiene alguien? A ver si alguien lo puede leer. Sí, hermano. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Oh, amén. ¿Por qué estaba Faraón diciendo esto? Porque José le había adivinado el sueño, ¿verdad? Le había interpretado, no adivinado, le había interpretado el sueño que Faraón había tenido. Ahora, ¿por qué le vino la interpretación? Porque Dios le dio la revelación a José. Y el Faraón entiende que por José poder haber interpretado lo que ningún otro pudo interpretar, lo mismo que pasó con Daniel y Nabucodonosor. Entonces, Faraón entiende de que en ese muchacho está el Espíritu de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo estaba el Espíritu de Dios en José? ¿Cómo lo entendemos nosotros ahora? Leyendo el texto. ¿Dónde hallaremos otro hombre donde esté el Espíritu de Dios? Ahora, ¿cómo lo entendió Faraón? ¿Por qué dijo Faraón esas cosas? ¿Creía Faraón que dentro de José había otro ser? ¿O cómo lo entendió Faraón para decirle eso? Porque tenemos que ir al concepto. No sabía que ese era su Dios, el Dios de José. Sí, pero cuando él dice que ¿en quién hallaremos que haya el Espíritu de Dios esté en él? Porque el Espíritu también puede ser, se lo mira también a través de la Escritura como sabiduría. Entonces, ¿cómo entenderemos el Espíritu ahí? ¿Qué pasó? ¿Cómo el Espíritu de Dios operó en José? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo podemos entenderlo? Porque tenemos que entender. Se lo mandó a su hijo José. ¿Y qué la sabe? Amén. Y después Jesús se lo... No, estamos hablando de José. José y Faraón. Usted decía algo, perdón. ¿Dándole qué? Dándole
sabiduría. Como la interpretación. Amén. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Como ¿El un atributo de Dios, entonces. Una capacidad. La capacidad. Amén. exacto. Entonces, vamos a ver que Dios puede capacitar al hombre a través de su espíritu. Amén. Y entonces vamos a ver que los hombres pueden recibir muchas capacidades de parte de Dios. Tenemos en este caso a José recibiendo la capacidad de interpretar sueños. Amén. Entonces cuando Faraón ve que José tiene ese don de interpretar sueños, lo entiende que es una capacidad que Dios le ha dado. Amén. Pero esa capacidad el Faraón lo entiende como ¿qué? Como rúa. Ahora, ¿por qué espíritu? Porque el Faraón entiende de que el Espíritu de Dios está en José. Por fuerza. Amén, Fuerza. porque lo que recibió José no se sabe cómo lo recibió, ni cuándo lo recibió, ni dónde lo recibió. Lo que sí se está, ¿qué dijimos que era el Rúa? Una fuerza invisible que no se percibe, pero que no se puede palpar, no se puede sentir, pero se puede percibir. Amén. Podemos percibir los efectos del poder de Dios, pero no ver cómo ese poder vino para darle al hombre la capacidad. Amén. Podemos ver, que Dios, vamos a ir a otro texto y allí le mostramos. Ahora, ahí se puede interpretar también eso, la fuerza, como que dice que el viento, sabe que hay viento, pero tú no sabes ni para dónde viene ni para dónde va. Amén. Eso es lo que habló, está hablando de Rúa, el espíritu. Sino que en ese caso, el que traduce la escritura, traduce directamente como viento. Pero si usted va al texto original, no encuentra la palabra viento, encuentra la palabra Rúa, o la palabra neuma, que está en griego. Amén. Porque el griego y el hebreo en eso sí se parece mucho. Porque el griego usa la palabra neuma para viento y para todo. Amén. Y por eso porque hablamos de neumáticos. ¿De dónde viene la palabra neumático? De neuma. ¿Qué es neuma? Aire. ¿Y qué tienen las llantas? Aire. Por eso pusieron nombres neumáticos. Porque tienen aire. Lleno de aire. Amén. Pero si fuera en griego, en griego es neumático, la gente entiende que tienes aire, amén, porque el neuma se refiere a eso. Vamos a Éxodo capítulo 31, versículo 3. Éxodo 3:1. Ajá. ¿Capítulo? Sí. Éxodo capítulo 31, versículo 3. Amén. Léalo, por favor. Éxodo 31, 3. Y lo he llenado de Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. en sabiduría, en ciencia. Inteligencia Amén. y en toda arte. Bueno, aquí está para entender el contexto del texto. Está Dios hablando, diciéndole a Moisés, Dios le mandó a construir lo que era el tabernáculo, ¿verdad? Y todas las cosas que el tabernáculo llevaba, el santuario, el arca, el candelabro y todo esto, ¿verdad? Y todo eso tenía que ser hecho en oro y en plata, pero tenía que ser hecho a martillo. Y claramente no había una persona que fuera capacitada para hacer ese trabajo. Entonces cuando Dios le dice a Moisés, yo he llenado a Oliab de Espíritu de Dios, de sabiduría y inteligencia y ciencia, ¿verdad? ¿No? ¿Qué otra cosa dice ahí, verdad? Entonces el punto es, ¿cómo es que ese muchacho recibió esa llenura de la sabiduría y eso? Porque el Espíritu es el que da el don. ¿Pero qué hizo Dios con él? Da inteligencia y sabiduría. ¿Le puso un ser dentro de él para que sea el que dibuje que coja la mano de él y dibuje y martille? La fuerza. Le dio la capacidad. Le dio la capacidad, lo capacitó, lo habilitó para que él pudiera realmente entender cómo hacer las cosas y hacerlas. Amén. Entonces cuando habla de lo llené del Espíritu de Dios, está diciendo que lo llenó de la capacidad
de Dios. Ahora, ¿por qué habla del Espíritu de Dios? Porque ¿de dónde, cómo vino toda esa capacidad a ese hombre? Pues nadie lo vio, ni lo más seguro que tampoco ni él vio cómo vino esa capacidad a él. Pero sí percibió que tenía que ahora tenía capacidad. Realmente Moisés lo supo porque Dios se lo reveló. Ese muchacho lo ha llenado, que Moisés dijo, él va a hacer la obra porque Dios le ha concedido. Ahora, ¿cómo vino toda esa habilidad y toda capacidad? Pues vino de una manera que nadie la vio, pero que lo iban a ¿qué? Lo iban a percibir, se iba a reflejar en la obra que él iba a hacer. Amén. Entonces, cuando hablamos del Espíritu de Dios, hablamos otro texto para hablar de otro aspecto del Espíritu de Dios. Pastor, este es muy interesante, lo que dice que puso es el Espíritu en Oliab, un aspecto para que tuviera esta clase de capacidades. Es muy interesante eso cuando vemos el libro de Ezequiel 37, cuando él dice que pondrá un nuevo espíritu sobre la persona, sobre el nuevo nacimiento de la persona, para que tenga la capacidad de consagrarse a él. Y es lo que dice en lo que enseña el Mesías Yeshua también, que por eso es que el Espíritu iba a venir para la persona para que tenga esa capacidad de apartarse para el Eterno, se consagrarse. Amén. Estamos viendo lo que en el contexto de los escritos antiguos se hablaba del Espíritu de Dios y del Espíritu, ¿verdad? En la medida que vamos avanzando hacia lo que es lo que se conoce como el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, pues vamos a ver, pero ya tenemos una base para entender, cuando hablemos del Espíritu de Santidad, del Espíritu de verdad, poder entender entonces qué es eso del Espíritu de verdad, qué es eso del Espíritu de Santidad, o qué es el Espíritu Santo en sí. Entonces vamos a poder entenderlo tomando en cuenta todo lo que ya la Escritura nos viene revelando de cómo es que Dios da su Espíritu al hombre. Amén. ¿Qué es lo que Dios le da al hombre realmente? Y por qué en la Escritura se conoce como que Dios da el Espíritu. Amén. ¿Qué es lo que realmente Dios le da al hombre y por qué se llama Espíritu? Amén. Claramente, ¿de dónde vino la capacidad de Oliab y la capacidad de José para hacer lo que ahora podían hacer? ¿De dónde vino? De Dios, del Padre, ¿verdad? Dice la Escritura que el Padre es la fuente de toda dádiva, de todo don. Todo viene de Dios. Amén. Y Dios lo trae de la manera que Él sabe cómo traerlo a cada persona. Amén. Entonces, en el caso de estos jóvenes, lo que recibieron fue de parte de Dios la capacidad de hacer lo que realmente ellos por sí mismos no podían hacer, o que ningún hombre podía hacer. Pastor, ahí se puede utilizar también la palabra destreza. También el don. Cuando una persona sabe tocar, yo tengo el don de tocar instrumentos, es un don. Es destreza, amén. Pero son dones que se reciben, amén. Porque no todos pueden tocar instrumentos, amén. Por más que uno trate de aprender, si no tienes el don, no, ahí te matas tratando de tocar la guitarra y no hace nada, amén. Vamos a... ¿Dónde estamos? Perdón. ¿Dónde estoy yo? Perdón. Números 11, 17. Sí, números 11, 17. Creo que alguien está diciendo algo allí. No puedo leer. Perdón. ¿Tú puedes leer? Números 11. No, Shalom, nada más están echando. Ok. Números 11, 17. ¿Lo tienen? Ajá. ¿Qué dice allí? Sí. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Ok. Allí está hablando Yahweh o Elohim con Moisés, porque Moisés le ha pedido que pues le dé ayuda, amén, para que él no puede llevar solo la carga del pueblo. Y entonces el Señor le dice que reúna 70 ancianos y que una vez que los reúna, dice, yo va a descender y va a tomar del espíritu que está en Moisés y lo va a poner
en los 70 ancianos para que le ayuden. Ahora, ¿qué pasó? 16, ¿no? ¿Ah? 17. El 17. No, de los ancianos. Oh, sí, sí. Estoy leyendo el contexto. Ahora, ¿qué pasó cuando Moisés reunió a los 70 ancianos? ¿Qué pasó con esos 70 ancianos? ¿Qué pasó con ellos? Vamos allí a el 25, del mismo 11. Leamos el 24 y el 25 dice: Moisés salió, lo leo aquí. Moisés salió entonces y habló al pueblo las palabras de Yahweh. Luego reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Yahweh descendió en la nube y le habló. Luego tomó del espíritu que había sobre él, o sea, sobre Moisés, y lo puso sobre los 70 ancianos, y en cuanto el espíritu descansó sobre ellos, profetizaron, pero después no continuaron. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Ahora, aquí vemos algo bien interesante. Que Dios no solamente le dio espíritu a Moisés. ¿Qué espíritu le dio a Moisés Dios? ¿Cuál era la capacidad que tenía Moisés? Profetizar. Amén. La nebuá, él tenía el don de la profecía. Amén. El espíritu de profecía tenía Moisés. Amén. Y ahora vemos que aquí se nos añade algo bien interesante, y es que Dios toma del espíritu, de esa capacidad, del espíritu de profecía que está en Moisés, y lo pone también, se lo da ¿a quién? A los 70 ancianos, y todos que profetizaron, aunque no fue permanente, ¿verdad? Solamente fue por esa ocasión, solamente para demostrar de que ellos también habían recibido que el espíritu de Dios. Amén. En este caso, el espíritu de profecía. Pero ¿qué fue lo que realmente recibieron? La capacidad de poder ¿qué? Profetizar. Amén. O sea que ellos quedaron abiertos para que Dios pudiera revelarles cosas, para darles capacidad. De ahí iban a salir los jueces que iban a tener capacidad de juzgar. O sea, Dios los iba a cada uno a capacitar de acuerdo a la necesidad que hubiera para guiar y dirigir y gobernar al pueblo. Amén. Entonces, fíjense que si vamos a Corintios, a 1 Corintios capítulo 12, allí podemos ver más claramente lo que estamos hablando nosotros aquí. Ya para ir tocando un poquito. 1 Corintios capítulo 12. Amén. A partir del 4, 12:4 en adelante. Alguien que lo lea, por favor. Lo leo, dice: ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios o Elohim el que hace todas las cosas en todos. Pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas o idiomas, y a otro interpretación de lenguas. ¿Sí, Juan? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Amén. Entonces, Dios tiene una cantidad de capacidades que puede transmitir al hombre. Amén. En su voluntad. Él le puede conceder a cada creyente la capacidad que él quiera conforme. Ahora, las capacidades son ¿para qué? Para la edificación de la congregación, del pueblo. Amén. Para que todos podamos participar. Entonces, cada uno tiene una capacidad. Entonces, ¿qué es un don?
Una capacidad. Es una capacidad que Dios le da al creyente para que pueda servirle, para que pueda participar. Amén. Ahora, vemos que algo que aclaran aquí es que todo es hecho por el mismo Espíritu. O sea, todo viene de la misma manera. Cada quien recibe la capacidad de la misma forma. O sea, es algo que Dios le concede. ¿Cómo te lo concede? Es algo que nadie puede verlo. Amén. La capacidad viene y tú la recibes. Y cuando la percibes porque empiezas a ver en ti que ahora puedes hacer algo que antes no hacías. Pero no supiste ni cómo vino ni cuándo vino. Amén. Sino que es algo que Dios te concede que tú puedes hacer. Amén. Ahora, lo bueno sería que leyéramos tantos textos como fuera posible, porque en la medida que tú lees más textos y más textos, vamos a entender mucho más lo que es realmente esto del Espíritu. Amén. Porque cuando uno habla con personas que defienden, el punto de la Trinidad, de que el Espíritu Santo es una persona, amén, porque en la Escritura habla de ciertas palabras como que si fuera una persona, pero en realidad en la Escritura usted no encuentra ni una sola manifestación del Espíritu como persona, Él mismo, como lo hace Dios y como lo hace el Mesías, amén, que se presentan como seres. Amén. En la Escritura no se encuentra eso. Todo lo que se concibe como persona del Espíritu Santo se concibe por la teología. La teología trata de tomar esos versículos y decir, mire, sí, que solamente una persona, vamos cuando habla del Consolador. Pero vemos, por la Escritura hemos estudiado que el consolar no solamente viene de un ser. La misma Escritura es consolación. Las mismas palabras son consolación. La misma verdad viene a ser consolación. Entonces, la dificultad para poder demostrar a una persona de que realmente el Espíritu no tiene nada que ver con un ser independiente de Dios, sino que es Dios mismo que a través de su poder y de su hacer, entonces Él hace las cosas. Vamos cuando leemos el texto de Génesis 1:2, que dice que y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando usted lee ese texto, ¿usted qué le viene a la mente? ¿Cómo usted lo percibía antes? El viento. Ahora lo entendemos que es el viento. ¿Verdad? De que era el mismo Dios que venía, que planeaba sobre las aguas. Ahora es como el viento, o sea, Dios usando esa fuerza, ese viento como para hacer su... Amén. Ahora, ¿por qué es que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? Porque era el viento. No, porque la tierra era una masa de agua. No había nada seco. Todo era ¿qué? Agua. ¿Y qué pasó con la tierra? Dios le habló y las cosas empezaron a irse poniendo en su lugar. Amén. Ahora, ¿qué le dio esa capacidad a que las aguas se separen? A que surja lo seco y las aguas se amontonen en un lugar. Amén. Pero a través de ¿qué? Del Espíritu. El Espíritu de Dios. Dios capacitó a la tierra para que la tierra obedezca a lo que Dios quiere. Cuando la Escritura dice que Dios pone en el creyente el querer como el hacer, ¿a qué está refiriendo? Que nos está poniendo espíritu. Que nos está dando espíritu. ¿Por qué? Porque ¿qué es el espíritu? Es el ánimo de la persona. Y si Dios pone en mí el que yo quiera y el que yo haga, quiere decir que Dios me está poniendo ¿qué? Ánimo, espíritu para que yo haga. La capacidad, recuerda que una cosa es la parte emocional, la parte anímica, y otra la parte de la capacitación, que Dios me capacita para hacer cosas, amén, pero también me fortalece para que yo entonces lleve mi vida como Dios quiere que yo
que yo la lleve. Amén. Porque ¿qué dice la Escritura acerca del perezoso? Dice, al perezoso todo se le va en deseos. ¿Qué quiere decir eso? Que el perezoso desea, pero no tiene ánimo, no tiene fuerza. Le falta la voluntad, el querer para hacer. Amén. Entonces, para que una persona haga, ¿qué necesita? Espíritu. Necesita ánimo, necesita voluntad, necesita motivación. Hay un montón de cosas que se requieren, pero todo eso tiene que ver con ¿qué? Con el espíritu. No, y hay una palabra, hay un dicho que dice, esa persona no tiene espíritu, está muerto. Amén. Cuando la persona ¿qué? Es abandonada, es dejada, no tiene interés, no tiene voluntad para hacer nada. Amén. Cuando el Señor habla de dichosos los de pobres de espíritu, ¿a qué se refiere allí? Dichosos los pobres o bienaventurados. Dice dichosos los pobres de espíritu. ¿A qué espíritu se está refiriendo allí? Interesante ese análisis. Porque los pobres de espíritu, o sea, tienen como esa oportunidad de crecer, de conocer ¿Quién es pobre de espíritu? ¿Y por qué es dichoso? Porque tiene esperanza. ¿Pero por qué es pobre de espíritu? ¿Quién es pobre de espíritu? ¿El perezoso? No. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿El perezoso es pobre de espíritu? No, el Señor, recuerde que hay que entender las cosas en su contexto. Cuando el Señor habla de dichosos los pobres de espíritu, está hablando de aquellos que no tienen ánimo hacia las cosas del mundo. Aquellos que no aman las riquezas, aquellos que no aman la vanagloria de la vida, aquellos que no aman el poder. Ahí sí está bien. Por eso dice que es dichoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene menos batallas que aquel que ama la vanagloria, que ama las riquezas, que ama el poder. Amén. Entonces dice él, dichoso el que es pobre de espíritu, pero está diciendo en el contexto de que por no tener ese ánimo, ese deseo, esa voluntad, esa ansiedad de querer alcanzar lo que el mundo le ofrece o lo que el mundo ofrece, entonces él es dichoso porque su vida espiritual va a ser un poco más fácil. Amén. Ahí mismo lo dice en el contexto. Dígalo. Dice, dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Oh, sí. Amén. Cierto. Amén, porque está hablando, ahora, pero no que sean pobres realmente de espíritu. Amén. Porque sí tienen espíritu para el reino de los cielos. Sí aman el reino de los cielos, sí anhelan el reino de los cielos. Y por lo tanto se esfuerzan en querer alcanzarlo, en querer llegarlo. Amén. Entonces ahora, pero en el contexto nuestro de hablar de pobre espíritu, hablamos de personas que no tienen, como decía el hermano, no tienen deseo de nada. Amén. Pero que en cierta manera, si son creyentes, es bueno, porque no está buscando lo que el mundo generalmente busca. Amén. Porque el problema es cuando uno es creyente y tiene espíritu de amar el mundo, y de amar las riquezas, y de amar la fama, y de amar el poder, pues ahí tienes una gran lucha, porque claramente vas a entrar en contradicción con lo que es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es ¿qué? Es humildad, es bondad, es mansedumbre, humildad. Amén. Entonces, si una persona tiene un espíritu altivo y soberbio, ahora, ¿por qué le decimos a la altivez y a la soberbia al espíritu? Porque es la fuerza del hombre. Amén. De cómo del ánimo que él tiene y cómo él se comporta. Entonces, claramente, una persona que tiene espíritu de soberbia o espíritu de altivez, es mucho más difícil llegar a alcanzar el espíritu de humildad y el espíritu de mansedumbre. Amén. Porque claramente el cambio tiene que ser total. Vamos a ir a un texto que el hermano mencionó hace rato, que es el texto de Ezequiel 36, 26, creo que es. ¿Qué hora es? Vamos a leer el texto y lo vamos a dejar pendiente para que el próximo sábado vamos a hablar de la relación que hay entre el corazón y el espíritu. Amén.
Ezequiel 36, 26 creo que está. Desde el 26, 26, amén. 26 o 36. Del 36, 26. Oye. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Amén. Vamos a analizar ese texto. Y aquí vamos a entender un poco más claro esto del espíritu, en el caso del hombre. Amén. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Ahora, claramente, ¿qué pasa con el espíritu viejo? Que antes tenían estas personas, o que tenía el hombre. ¿Dónde está representado ese espíritu viejo? ¿Y por qué Dios necesita poner un espíritu nuevo? En el viejo no tenía la capacidad. ¿De cuál capacidad? El espíritu. de buscar. De buscar, de sobresalir. Y al poner el espíritu nuevo a lo mejor le da la capacidad para poder salir adelante. O el poder. Amén. Ahora, pero ¿por qué Dios va a hacer eso? ¿Y con quién lo va a hacer? Bueno, para entender un poquito, vamos a leer el texto anterior, porque sí, hay que leer el texto anterior, donde dice que ¿qué es lo que Dios va a hacer con Israel? Porque está hablando de Israel. Amén. El 24 dice, por cuanto yo os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra y rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y después dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, ¿por qué Dios necesita poner primeramente un corazón nuevo en los hombres y un espíritu nuevo? ¿Qué pasa con el corazón que ya el hombre tiene? Ahí lo dice, ¿verdad? ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo es el corazón del hombre? El que tiene, De piedra. que es un corazón de Piedra. piedra. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la piedra? Que la piedra no permite que nada penetre, ¿verdad? Así que Dios tiene que quitar ese corazón de piedra, endurecido por todo lo que uno cree, lo que uno piensa, le han enseñado, y poner un espíritu nuevo, espíritu de carne, o sea, un corazón que sea que ahora pueda absorber lo que Dios claramente quiere hacer con él. ¿Y pero por qué habla de un espíritu nuevo? ¿Es después del bautismo? ¿no? Tiene que ver con el bautismo. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa con el espíritu que había en esa persona antes? No había la capacidad de buscar del oído. No tenía el poder también. Entonces, en este caso, el espíritu nuevo hace referencia a qué? A un cambio. A un cambio. Al ánimo. ¿A qué? Una renovación. Al ánimo de la persona, pero ¿en cuanto a quién? A buscar a Dios. En cuanto a Dios. Amén. Porque el espíritu que antes tenía el hombre no era que no tuviera espíritu, sino que ese espíritu no estaba motivado para buscar de Dios, no tenía intención de buscar de Dios, no tenía el ánimo de buscar de Dios. No tenía la capacidad de buscar a Dios. Más que todo el ánimo. El ánimo. La capacidad viene cuando Él habla de que pondré mi espíritu. Oh, ok. Que es otra cosa. Lo primero que tiene Dios que hacer es que cambiar el ánimo de la persona, cambiar el pensamiento de la persona, Limpiarlo. para que entonces ahora la persona pueda ¿qué? Inclinarse hacia Él, buscarle a Él, desearle a Él. Y para eso Dios tiene que hacer dos cosas. No solamente poner un espíritu nuevo, sino conceder un corazón nuevo. Amén. Quitarle el corazón de piedra. Y es aquí donde es necesario entender por qué relación hay entre el corazón y el espíritu, cómo funcionan ellos. Y por qué es que Dios tiene que cambiar los dos, y no solamente uno. ¿Por qué no puede poner un espíritu nuevo y dejar el corazón que uno tiene? Porque claramente hay una relación entre nuestro corazón y nuestro espíritu. Amén. Para ser humilde. Para todo. Para todo. Amén. Porque ¿de dónde viene el ánimo del hombre? El corazón. Amén. Entonces claramente cuando el Señor dice y pondré dentro de vosotros mi espíritu, Él da la razón para qué, ¿verdad? Dice, y haré que andéis, y haré, dice Él, que andéis en mis estatutos y guardé mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué es lo que Dios va a hacer?
al poner el espíritu de Él, darle la fuerza al hombre para que pueda ¿qué? Obedecer. Entonces ahí cuando dice mi espíritu, ahí nos da la capacidad. Amén. La fuerza, el poder que el hombre necesita para guardar el mandamiento. O sea, primeramente cambia el espíritu del hombre para que el hombre ahora, su ánimo cambie hacia Dios. Y desee y anhele buscar a Dios. Pero aparte Dios envía el espíritu de Él, pone su espíritu en Él, ¿para qué? Para darle fuerza y pueda obedecer, porque una cosa es que él tenga ánimo hacia Dios, pero no tiene la fuerza para poder obedecerle. Sí, pero no. Eso quiere decir también, hay en la Biblia que dice que toda palabra que sale de la boca tiene algo que ver con eso. Claro. Porque según la escritura, ¿qué es la palabra? Lo que manda en el corazón. ¿Qué hay en la palabra? Lo que uno siente en el corazón de uno. Pero hay espíritu, hay poder. Hay poder. Usted puede derribar a una persona o puede levantarla con lo que le diga. ¿Por qué? Porque en la palabra hay espíritu. Si usted quiere desanimar a una persona, solamente es que le diga algo y le quita el ánimo. Si una persona tiene el deseo, vamos, yo quiero hacer tal cosa, y usted quiere estorbarle la vida porque le nació estorbarle la vida, No te va a ir bien. sí, le va a poner las cosas que le va a decir algo que lo desmotive, que lo desanime. ¿Y qué pasó con el espíritu de la persona? El ánimo que tenía de hacer. Decayó. ¿Por qué? Porque en las palabras hay poder. Y ese poder es una influencia y ese se entiende como espíritu. Porque el Mesías dijo, la palabra que yo os hablo es espíritu y es vida. Ahora, ¿por qué vida? Porque claramente la palabra de Dios lo que trae es vida. La palabra de Dios no trae muerte. Amén. Pero vamos a dejarlo allí. Y el próximo sábado... Pastor, cuando dice especiaré agua, es el bautismo. Es el bautismo. Es el agua del bautismo para limpiarnos de todas las impurezas, de todos los pecados y de toda la maldad que hemos cometido. Amén. Entonces, vamos a parar allí y luego cualquier pregunta que haya, hermano Dios, o usted, Marta. Pastor, Dice,